El hombre en el jardín del Edén desobedeció a Dios y entró el espíritu de independencia en ellos. Dios planeó una visión. ¿Para qué? Para regresarlos, para volvernos a dar lo que el hombre había perdido. ¿Quién era esa visión? Jesucristo. Y si te das cuenta y si tú has leído la Biblia en el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios se les apareció en visiones. Tenían visiones. ¿Qué tan importante es la visión para Dios? Entonces, ponte a pensar esto. ¿Qué tan importante es la visión para Dios? Para la iglesia. Ahora nosotros como iglesia podemos tener la visión. Ahí porque otras iglesias lo tienen. Pero la intención no es seguir una costumbre, si se puede decir así. Porque si nosotros tenemos esa visión ahí, es por y no caminamos en ella, es por una costumbre, porque todos la tienen. Porque todos la hacen, entonces nosotros también vamos a hacer una visión y la vamos a pegar ahí. Lo importante es tenerla, saberla y caminar en ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque yo me la puedo saber de memoria, pero no caminar con ella. No va a suceder nada. Porque la visión tiene que ir conectada con el espíritu. Yo la puedo tener en la mente, pero en el corazón no. Pero cuando la tengo en la mente y la bajo al corazón, algo va a suceder. Algo grande va a suceder. Y tal vez todos aquí en esta casa no estemos caminando con la visión. Tal vez algunos pocos estemos caminando con esa visión en el espíritu, pero Dios a través de esos pocos ha decidido establecer el reino. Dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque la visión trae un orden. La visión trae orden a la iglesia, trae orden a nuestras vidas, trae orden a nuestro matrimonio. Si te das cuenta, todas las empresas tienen una visión, misión y visión. ¿Qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar? Y esta semana estuve pagando un bill del agua y ahí tienen una visión. Tienen la visión pegada en la pared, si te das cuenta. Todas las empresas tienen una visión y son efectivos en esa visión, aún sin conocer a Dios. Una visión que alguien en su mente decidió hacerla y son efectivos. Cuanto más nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, si caminamos en la visión, en el espíritu, no vamos a ser efectivos. A causa de eso, porque vuelvo y te repito, la visión lo que trae es un orden a la iglesia de Cristo. Dios tuvo una visión con Jesús. Dios dijo, yo voy a hacer algo para volver a darles lo que perdieron. Dios miró miles de años adelante. La visión la tenía, pero vio el resultado miles de años delante de él. Y a causa de eso estamos tú y yo hoy aquí. La visión, ¿por qué te digo yo que la visión trae orden a la iglesia? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios trabaja a través de visiones. Vuelvo y te repito,
El Señor, a la mayoría de los profetas, tuvieron visiones en el Antiguo Testamento. Dios en este tiempo está dando visiones a los siervos de Dios. Está trayendo visiones a la iglesia de Dios. ¿Qué es una visión? Una visión representa profecía. ¿A cuántos les han profetizado algo? Al pastor le profetizaron que iba a ser pastor hace muchos años atrás. En el espíritu, él tomó eso. Y el resultado de eso, de esa visión, de esa profecía, está él hoy aquí. Como cabeza y como líder de este ministerio. La visión se la dio a él, Dios, en la intimidad. ¿Te imaginas tú si hubiera reunido a todos? Vamos a hacer una visión. ¿Tú crees que Dios hubiera sido parte de eso? Claro que no, porque Dios es un Dios de orden. Dios va a dirigirse siempre por la cabeza. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? Cuando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, se le apareció el ángel del Señor en una zarza ardiente. Y menciona algo Moisés y dice, grande visión es esta, porque se dio cuenta que el fuego no se apagaba. Y ahí llama el Señor a Moisés a su llamado, para lo que él lo quería hacer. Y empieza a decirle, a darle una visión. Lo que el Señor le dio a Moisés fue una visión. Dice, yo he oído el clamor de mi pueblo a causa de la esclavitud en Egipto. Dice, yo los voy a llevar, los voy a sacar y los voy a llevar a un lugar mejor. ¿Qué es eso? Una visión. La visión te lleva a un destino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso fue lo que le dio el Señor a Moisés. Tan importante, Dios trabaja a través de visiones. Por eso te digo que el reino de Dios, a causa de la visión, se está moviendo en esta casa. ¿Por qué? Porque podemos ver resultados. Gente ha sido sana, está siendo sanada. El Señor ha dado nuevos órganos. El Señor ha vuelto en este lugar, ha vuelto los vientres estériles, los ha vuelto fértiles. A causa de su poder. ¿Sabe por qué? Porque estamos caminando a través de la visión. Estamos caminando en el Espíritu con la visión. ¿Tú crees que si no estuviéramos caminando en la visión, se estuvieran impartiendo las clases los lunes? Claro que no. Es porque la visión está en ejercicio, está viva, está caminando, se está moviendo. Y Moisés empieza a trabajar con la visión. Al principio no quería Moisés porque empezó a poner limitaciones. Muchas veces nosotros empezamos a ponerle limitaciones a la visión de Dios en la casa. Y Dios te quiere usar. Y decimos esto, esta iglesia es una iglesia de oportunidades. Cada vez que el pastor da una oportunidad a alguien y tú la rechazas, estás diciendo no a la visión de la casa. ¿Por qué te digo esto? Porque la visión se requiere servicio. Si no hay servicio, si yo como miembro de esta casa no sirvo a Dios, no puedo estar comprometido con la visión, porque la visión requiere servicio. Dice, id,
vamos a ir. Necesitamos ofrecer nuestros cuerpos para que Dios haga la obra a través de nosotros, para que Dios establezca su reino por medio de nosotros, basados en la visión de la casa. O sea, y el Señor me estaba dando esto. Yo siempre he preguntado, ¿por qué en algunas iglesias podemos decir el Señor se mueve de diferente forma? A veces no se siente nada, no se siente seco aquello. No hay un avivamiento, no hay un gozo, no hay una paz en nuestra vida, porque no hay un orden. Porque no hay un orden, porque no están caminando con la visión, porque no están siguiendo la visión, porque tienen la visión, porque todos la tienen. Pero nosotros estamos en el camino correcto. Diga conmigo, yo estoy en el camino correcto, porque estoy caminando con la visión de la casa. Si usted todavía no siente, hágalo por fe. Declare que usted camina con la visión de la casa. Y al final vamos a orar y vamos a declarar que nos vamos a someter a la visión de la casa, porque si nos sometemos a la visión de la casa, va a venir un crecimiento en nuestra congregación, en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas físicas, en nuestra vida material, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el reino va a ser más fuerte. Entre más los unimos a la visión de la casa, su reino va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque van a haber más miembros, va a haber más de dónde escoger Dios para usarnos, para sanar. Dios quiere usarte a ti y a mí para que sanemos las personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Si no hay visión y no caminamos en la visión, no puede haber reino permanente. Tal vez pues, por su misericordia el reino va a llegar, pero se va a ir. Pero si nosotros los proponemos a someternos a la visión de la casa, a caminar en la visión de la casa, en el espíritu. No se trata de que la aprendamos en nuestra mente, se trata que la bajemos a nuestro corazón y en nuestro corazón se conecta a nuestro espíritu y al espíritu que Dios ha puesto en esta casa, al ADN que ha puesto el Señor en esta casa. Gloria a Dios por la visión. Yo no entendía mucho la visión. Yo sabía que todas las iglesias tenían visión, pero me he estado dando cuenta qué tan importante es la visión para el Señor, para que Él pueda hacer su voluntad, para que Él pueda establecer su reino en este lugar. Se necesita compromiso. Se necesita compromiso. Es difícil comprometernos con Dios primeramente para venir a orar aquí a las 5 de la mañana. Se ha comenzado la oración de nuevo a las 5 de la mañana. ¿Y sabe qué me ha comprometido a mí más de estar viniendo? Porque ahora entiendo qué tan importante es la visión. Ahora entiendo que si yo me comprometo con Dios, la visión no va a tardar. Entre más nos comprometemos con Dios, la visión se va a acelerar más. El avivamiento va a llegar más. Personas van a ser sanas. Ya están siendo sanas. Pero a causa de eso, las personas van a empezar a darse cuenta, van a empezar a escuchar que algo grande está sucediendo en casa de oración, Vino Nuevo.
¿Sabes por qué? Porque hemos empezado a caminar con la visión que Dios estableció en esta casa. Porque hemos empezado a caminar a través de la visión en el Espíritu. Algo grande va a suceder. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo tengo mi propia visión de lo que Dios va a hacer en esta casa. Yo no sé cuándo, pero yo me veo en otro lugar. Esa es mi visión para el ministerio. Mi visión personal. Yo me veo en otro lugar. Dios busca adoradores. A causa de la adoración de los adoradores, el pueblo va a llegar. Si te das cuenta, aquí ya no caben los adoradores. Ningún adorador dijo amén. ¿Cuántos se consideran adoradores del Señor? Y es que adoradores abarca todas las áreas. En cualquier área que tú le sirvas al Señor, tú le estás adorando a Él. Tal vez tú sin saberlo estás rindiendo adoración a Él. Y tal vez esa adoración pueda llegar con olor fragante delante de Dios. Que tal vez aquellos que suben aquí, es un ejemplo que estoy dando, porque yo declaro adoradores, yo los declaro a todos ellos adoradores del Señor. Cuando tú te declaras un adorador del Señor, cuando lo haces con la intención correcta, cuando vienes y te rindes a Él y te olvidas de todos los problemas. Dice el Señor que cada día trae su propio afán. Pero mientras tú busques el reino, esos afanes van a ser suplidos a causa de tu servicio. Pero antes para caminar en la visión, tiene que haber un arrepentimiento en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se va a establecer donde alguien no sabe a dónde va. Ahora que la visión te lleva a un lugar. La visión es para llevarte a un lugar en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión. Jesús cuando empezó su ministerio en Mateo 4:17 empezó predicando acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista termina su ministerio predicando del arrepentimiento. Mateo 3 dice arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús en Mateo 4:17 dice arrepentido porque el reino de Dios ya está aquí. Dice se ha acercado, pero ya Él lo traía. El reino. Pero Él ama mucho su reino que no se lo va a dar a alguien que no sabe para dónde va. Él traía el reino, pero no se lo iba a dar a cualquiera. Por eso dijo arrepentidos, cambien. Y la palabra arrepentido, ya el pastor lo hemos repetido muchas veces aquí, no se trata de un sentimiento, se trata de cambiar la manera de pensar, la manera de caminar. ¿A dónde voy? Arrepentido, ese es un cambio de dirección. El arrepentimiento tiene que ver mucho con la visión. Lo contrario de la visión es no saber para dónde vamos. Amén, ¿están conmigo? Por eso es tan importante la visión en la iglesia. Dios no va a establecer su reino en un lugar donde no saben para dónde van.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un orden. Y cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel, con la visión, él era la cabeza. Moisés traía la visión. Moisés traía la visión. Le dije, síganme. Pero ¿qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó en el desierto? Perdieron la visión. O no la perdieron, nunca la encontraron. Porque nunca se sometieron a lo que Moisés decía. Moisés decía algo, ellos renegaban. ¿Y qué pasó? Como caminaban sin visión, 40 años en el desierto dando vueltas. ¿De quién era? ¿Tú crees que era la culpa del Señor? Era la culpa de ellos. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la visión del pastor. Dios le dio la visión a Moisés como cabeza, como pastor. Tú le dices, ¿sabes qué? Yo tengo un lugar preparado. Por eso te digo, la visión te lleva a un lugar mejor. Hay un proceso. Hay un proceso. Dios hizo misericordia en el desierto. Mandaba una nube. Aunque no anduvieran en la visión, les mandaba una nube. En la noche mandaba fuego para el calor. Cuando tenían hambre, les daba maná, codornices. Pero en la visión no decía eso. ¿O sí? En la visión no le dijo a Moisés, ve y sácalos y van a andar 40 años en el desierto. Y cuando tengan hambre yo les voy a dar maná, voy a hacer que descienda maná del cielo. En la noche yo voy a mandar un fuego para que los calienten. En el día yo voy a poner una nube bajo el sol para que no se quemen. Esa no era la visión. Dios por misericordia les mandaba eso. Pero era temporal, no era permanente. Así pasa en la iglesia. Por su misericordia, Dios viene, provee, pero esa provisión temporal no permanece. ¿Tú crees que Dios que nosotros como hijos de Dios, Dios quiere que bendecirnos, pero una bendición temporal? No, Él quiere bendecirnos con bendición que permanezca, que se multiplique, que crezca. Así trabaja Él en su reino. Pero Dios, a causa de la visión en esta casa, está haciendo cosas grandes. Y tal vez no los hemos dado cuenta. Y ya te las repetí. El Señor ha restaurado matrimonios. El Señor va a restaurar matrimonios. El Señor va a volver estéril los vientres. El Señor va a volver fértiles los vientres estériles. ¿Sabes por qué? Porque ya lo empezó. Y no tenemos testimonio, pero ya los hemos dado cuenta de lo que el Señor hizo. Aquí se congregaba una mujer, no se congregaba, venía, que no podía tener hijos, casado no sé por cuántos años. Y cada vez que venía, el pastor oraba por ella. La pastora ponía sus manos sobre ella, sobre su vientre. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que ya tienen 2 hijos, creo. A causa del reino. Qué tan importante. Y yo no me daba cuenta de esto. Y yo decía, ahora que entiendo más la visión, me doy cuenta qué tan importante es la visión. La visión trae un orden. Y Dios, a través de ese orden, viene y establece su reino.
establece su reino. Y lo que caminamos en ese orden de la visión, el reino de Dios va con nosotros. Tal vez tú no entiendas esto, pero a causa del reino de Dios, tu vecindario va a ser próspero. Las personas van a encontrarse dinero. Van a ir al banco y se van a dar cuenta que tienen más, ni se imaginaban de lo que ellos tal vez estaban en cero. Van a ir al banco y van a encontrar la manifestación del reino sobre sus cuentas. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo. A causa de la visión, el Señor, mira esto. Dios quita, y si Dios quita es porque tiene algo grande que darte. Pero de lo que Él te quitó a lo que Él quiere darte, hay un proceso. Hay un proceso. Dios va a empezar a dar negocios nuevos. A causa del orden de la iglesia. A causa de su reino que está establecido en esta iglesia. No te preocupes cuántos somos. Preocúpate cuántos van a venir ya. Porque en mi visión yo los veo. Y este lugar es muy pequeño para lo que Dios va a hacer, para lo que Dios va a traer. Pero necesita gente comprometida a la visión de esta casa. Yo doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque los pocos que habemos, los hemos comprometido con Dios. Aquí hay gente con compromiso con Dios. Y yo me alegro, ¿sabes por qué? Porque algo grande va a hacer el Señor. En este ministerio, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad. Aquí hay personas que han venido y se han encontrado dinero. Tal vez te parezca poco. Y no se congregan constantemente. Pero el reino de Dios ha llegado a ellos. Personas que se han acercado aquí y decir, hermano, me encontré $100. Y el Tony me contó algo acerca de eso, que alguien se le acercó, hermano, le digo, fíjate, me encontré $100. Y estábamos hablando con Tony. ¿Qué crees que es eso? Esa es una ola del reino de Dios. Aún las personas que no se han comprometido van a ser afectadas por su reino, por su poder. Los veo asustados. Diga gloria a Dios, porque el reino ha llegado a este lugar. Es que el reino de Dios es lo que deberíamos predicar siempre. Eso es lo que el Señor vino a establecer. El Señor no vino a establecer una religión. El Señor no vino a decir arrepentidos porque la religión mormona llegó. Arrepentidos porque los testigos míos ya están aquí. No, el reino se trata de una relación con Dios. Ni tampoco vino arrepentidos porque los cristianos, la religión cristiana ya hasta aquí yo la traigo. No. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, pertenecemos al reino de Dios. ¿Y cómo podemos decir que pertenecemos al reino de Dios? Cuando sabemos qué clase de intimidad tenemos con Dios.
qué clase de relación tenemos con el Señor. Eso es lo que dijo Jesús. Arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado. Pongan en orden sus pensamientos. Háganse una visión. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para dónde van? Para poder darles el reino. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Primer mensaje de Jesús, arrepentimiento. Y después del arrepentimiento empezó a predicar el reino de Dios. Ahora, dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si tú viniste hoy en día aquí buscando el reino de Dios y su justicia, tus necesidades van a ser suplidas a causa del reino. Eso es lo que dice la palabra. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida. ¿Qué es la comida y qué es la bebida? Es una necesidad que nosotros, es una necesidad para nosotros. ¿Quién no come? ¿Quién no bebe? Y hay unos que comen hasta demasiado. Dice, no es comida ni bebida. Y Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la comida y la bebida va a ser añadida. No es comida ni bebida. No busques el reino porque no busques el reino para que te supla la necesidad. Busca el reino para que el Señor se glorifique en ti. Y las necesidades a causa de tu búsqueda van a ser suplidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El reino de Dios está aquí. Cuando nosotros decidimos buscar el reino, todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Es difícil, porque nuestra mente humana los va a estar diciendo que es imposible. Pero no tenemos que razonar a Dios ni su reino, sino que debemos creerlo. Pedro, ¿sabías tú que Pedro es uno de los discípulos más extrovertidos, si se puede decir así? No era estudiado, pero era el más pilas, digo yo, porque era el que se atrevía a preguntarle al Señor, se atrevía a cuestionar al Señor. Ahora, para buscar el reino, tenemos que despojarnos de padre, de madre, de hijos, de hermana, de trabajo, de todo. Tenemos que, si no, no podemos decir, una cosa te puede excluir del reino de Dios. Una cosa que tú no le hagas, y cuando te digo dejar a padre, a madre, hijos, a todo, no se trata de que los olvidemos, sino de que lo pongamos en las manos de ellos.
Y en Mateo, yo no he empezado a predicar. Yo estoy fluyendo, yo no sé qué el Señor quiere hacer. A mí me prestaron el micrófono, yo no sé. ¿Cuántos han escuchado la parábola del joven rico, de un joven rico que quería el reino y llenaba todos los requisitos menos eso? Te va a excluir del reino de Dios. Porque este joven rico, si te das cuenta, no lo vamos a leer, yo creo que todos ya los dimos cuenta, sabemos de esta historia donde el joven rico se le acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar tu reino? Y el Señor empezó a decirle todo. Los mandamientos, ¿sabes? Sí, todo. Era joven, rico. ¿Te imaginas para que la Biblia diga que era un joven rico, cuánto este hombre había heredado? ¿Qué tanto era su fortuna? Y le dice: una cosa te hace falta, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y como era mucho, se entristeció, le vino la tristeza y se fue triste. Prefirió quedarse con la fortuna que quedarse con el reino. Mas no sabía que si se hubiera quedado con el reino, el Señor le hubiera dado 100 veces más de lo que él tenía. Porque eso es lo que le dice a Pedro. Miren lo que le dice a Pedro. Y Pedro, yo me imagino, miren, yo no sé si Pedro era el preguntón, el que se decidía a todo, o era el que usaban los discípulos como carnada. Puede ser. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros teníamos en la escuela un grupo y uno era el que solo le decíamos, le dicen allá, solo es de quitarle la cuña y se va. O sea, eso es, hey, ¿sí me están entendiendo? Yo no sé si Pedro era de esos. Yo no sé si los apóstoles juntaban y le decían: hey, Pedro, mira, ¿qué andas aquí con Jesús? A este le pidió todo. Entonces, si él le pidió todo, que vendiera su fortuna, es porque algo hay a cambio a causa de seguirlo. Y anda a preguntarle. Y yo me imagino que Pedro, como era machetero, vámonos. Y mira lo que dice en Marcos 10:29. 10:28, mira lo que dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, después de lo que había visto, mira, comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos a volver aquí, pero vamos a Mateo 19. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Gloria a Dios, el Señor te trajo porque el Señor quería hablarte. El Señor todo lo que hace, lo hace con un propósito. Mateo 19, el mismo versículo, pero me gusta aquí lo que Pedro le pide. Mateo 19:27, la misma historia, pero con una forma diferente de verlo. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Pedro era pilas o los discípulos eran pilas para mandar a Pedro? Para saber lo que ellos querían, lo que Dios tenía, lo que Jesús tenía para ellos. Le dice: ¿cómo es posible que este hombre rico viene a ti y te pide que quiera el reino y tú le empiezas a preguntar? Me imagino yo, estoy en el tiempo de Pedro, estoy como Pedro, yo estoy ahí con los discípulos, como Pedro se le acerca al Señor. Yo me imagino Pedro, si el Señor le dice que venda todo
hay alguna recompensa para nosotros. Ahora, ¿qué diferencia entre Pedro y este hombre rico? Si Pedro era un pescador, no tenía nada. Ahora, pero la justicia de Dios, en la justicia de Dios no hay diferencia. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro ahí? Pidiendo justicia. Ahora, ¿te imaginas, Pedro? Yo me imagino que tenía hijos, tenía familia a quien mantener. Tenía a su suegra enferma. Ahora, y le dice, ¿qué pues? ¿Qué recompensa tendremos? Ahora, pero Pedro lo había dejado todo. Todos estos discípulos, los que andaban con Jesús, los 12, habían dejado todo por Jesús, por el reino de Dios. Algo vieron los discípulos que decidieron dejar todo al instante. Yo me imagino que ya habían tenido conocimiento de quién era Jesús. Yo me imagino que Jesús ya había llegado información a ellos, que alguien con una mentalidad diferente y que hablaba diferente se había llegado a esa ciudad. Entonces Pedro aprovecha el momento. Yo no sé si aprovechó el momento o lo enviaron los demás. Puede ser que cuando Jesús se iba a orar, aprovechaban. Oíme, Pedro, mira el joven rico. El Señor le dijo que vendiera todo. Y como Él es justo, como Jesús es justo, porque me imagino que ya habían visto algo que Jesús había hecho. Si Jesús le dijo que vendiera todo es porque algo tiene para ellos, algo tenía más grande para Él. Si tú has decidido seguir a Jesús dejando todo, la justicia de Dios, la justicia del reino va a llegar a tu vida. Y el Señor va a empezar a multiplicar todo lo que tú dejaste en sus manos. Si tú lo dejaste, era para que Él lo multiplicara, para que Él trabajara en ello. Si dejaste tu matrimonio en sus manos a causa de Él, Él está trabajando en ese matrimonio. Si dejaste tus hijos, el Señor está trabajando en tus hijos. ¿Tú crees que las jóvenes que están recibiendo becas en este lugar, y yo declaro que van a venir más becas para universidades para los jóvenes de este ministerio? ¿Sabes qué? A causa de la justicia de Dios, porque estos jóvenes han decidido servir al Señor. A causa del servicio, el Señor se ha complacido y va a empezar a enviar becas para universidades. Va a empezar a preparar los jóvenes para que lleguen a puestos importantes a esta nación. ¿Sabes para qué? Para que introduzcan el reino de Dios, para que vuelvan a introducir los principios bíblicos a esta nación. Pero para eso el Señor va a prepararnos. Para llegar a puestos importantes en esta nación, en este gobierno, se necesitan estudios, tener una buena carrera universitaria. Y Dios va a empezar a preparar los jóvenes. Van a empezar a comprar los jóvenes sin dinero. Yo no sé si tú tienes hijos en este lugar. Pero si yo teniendo hijos sirviendo en este lugar, yo le digo, Señor, gracias. Yo ya no me preocupo. ¿Sabes qué? Yo estaba empezando. No lo voy a dejar de hacer, pero yo estaba empezando a pensar en el futuro de nuestros hijos, de mis hijos, a dejarles algo como herencia.
pero lo estaba haciendo en mis fuerzas. Pero ahora yo metí al Señor en esos planes para que mis planes se hagan realidad, para que Dios tome y lleve a cabo lo que Él va a hacer. ¿Tú crees que el Señor no se agrada del servicio de nuestros hijos en este lugar? Y los va a preparar, porque te digo que van a empezar a comprar los jóvenes sin dinero. Cuando te digo, ya empezaron los jóvenes a comprar sin dinero aquí. Ahí tenemos el ejemplo de la hija de Tony. Acaba de recibir una beca para ir al colegio. Ahora, ¿por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que es esto? Esto es un fruto del servicio al Señor por parte de sus padres o por parte de ella misma, por parte de su servicio. El Señor va a preparar a estos jóvenes para llevarlos a lugares altos. ¿Para qué? Para que hagan un cambio en esta nación, para que vuelvan a traer esos principios bíblicos en la cual esta nación fue fundada, que se han perdido estos principios. ¿Por qué? Porque ha habido una distorsión en las autoridades. Se han desenfocado de la visión. Se han desenfocado de la visión de los hombres que levantaron esta gran nación. Porque esta gran nación se levantó por hombres que le creyeron a Dios, que le creían a Dios. Y el Señor, a causa de eso, levantó esta nación y se hizo una potencia mundial. Porque Él decidió meter su mano. Él decidió meter su mano porque este país se había fundamentado en un orden en su palabra. El Señor va a empezar a multiplicar todo lo que tú ya dejaste. Di conmigo, yo dejo todo a causa del reino. Deja todo, dejemos todo a causa del reino. Busquemos el reino dejando todo. Porque si no dejo todo, dejo una cosa. Esa cosa me va a excluir del reino, así como este joven rico fue excluido del reino de Dios, porque no fue capaz de dejar sus riquezas. Y si él hubiera dejado todo, sus riquezas, hubiera vendido lo que tenía y lo hubiera repartido a los pobres, el Señor le hubiera dado 100 veces más de lo que tenía. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mira, Marcos 29 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. En este tiempo. 100 veces más en este tiempo. Di conmigo, yo recibiré 100 veces más de lo que yo voluntariamente decidí dejar a causa de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la palabra de Dios? Ese es el reino. Esa es la justicia de Dios. Lo que Pedro estaba pidiendo era justicia. Señor, ¿qué vamos a recibir si nosotros lo dejamos todo? ¿Qué recompensa hay? Yo quiero justicia. Y el pastor dijo que también justicia es un derecho que te pertenece.
yo estoy convencido y yo estoy seguro que el Señor va a empezar a demostrar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad. A causa de un orden. A causa de un orden. ¿Qué tan importante es la visión en una congregación, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué tan importante es la visión? La visión es una profecía. Dios hizo su propia visión. Cuando el hombre le falló, el Señor dijo: yo voy a hacer mi propia visión. Yo voy a hacer un plan a largo tiempo. Si lo vemos nosotros, tantos años, fue a largo tiempo para beneficio nuestro. Y empezó a caminar en esa visión, a preparar hombres en el camino. Hombres que decidieron dejar todo para servirle. Dios necesita de personas para llevar a cabo su visión. Esta es una visión de la congregación dada por Dios. Entonces es de Dios para nosotros. Pero necesita de ti y de mí para llevarla a cabo. Él hizo su propia visión. Y en su visión vio a Jesús. Vio a su hijo miles de años después crucificado en un madero, para darlos lo que el hombre por su desobediencia había perdido. Y Habacuc 2:3, mira lo que dice, si me ayudas. Habacuc 2:3. El Señor es bueno, su presencia está aquí, yo puedo sentir. El Señor está aquí. Yo no he hecho nada de lo que Dios no quiera que yo haga. Habacuc 2, por favor, Miguel. 2:3, vamos a leer. Mira lo que dice Habacuc 2:3. 2:2. Y estuve leyendo acerca de Habacuc. Empecé a leer del capítulo 1. Y yo no encontré donde Habacuc, el Señor le diera una visión así, le dijo, escribe la visión. Pero yo nunca encontré qué tipo de visión Habacuc le dio. Pero yo estoy seguro que el Señor, no estoy seguro, tengo la certeza de que Habacuc ya la tenía. En el Espíritu, el Señor ya se la había dado. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Yo me preguntaba esto, imagínate, ¿por qué le dijo en tablas? ¿Por qué no le dijo declárala en unos pliegos? O escríbela en pliegos y declárala en pliegos o en piedras. ¿Te acuerdas cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés?
en tablas pero de piedra. Pero ahí está hablando de tablas de madera. Yo decía, Señor, ¿por qué en tablas de madera? Porque su visión de Él, del Señor, su propia visión, culminaba, si se puede decir así, en dos maderos, en dos tablas. Una vertical y una horizontal. Para que corra el que la leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura. Cuando nosotros creamos que la visión se ha tardado, más se está apresurando. Más se está apresurando. Ya estamos caminando, ya estamos empezando a ver frutos de la visión de esta casa. ¿Sabes por qué? Porque todas las visiones de las iglesias, de las congregaciones que Dios ha levantado, tienen que ver con lo que Jesús hizo, con el sacrificio de Jesús. Aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Ya no está hablando de la visión. ¿Por qué dice espéralo? ¿Por qué no dice espérala? ¿Sí ves cómo hubo un cambio ahí? Y no mentirá, aunque tardare, espéralo. ¿Qué tenemos que esperar a través de la visión? El reino de Dios. Y no puede haber reino si el reino está. Donde el reino camina, donde el rey camina, el reino se mueve. Donde está el reino de Dios, el rey está. Oh, gloria a Dios, el rey está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El Señor está aquí. Su presencia está aquí. A causa del orden. A causa del orden que Dios ha establecido. Gloria a Dios por su reino. Gloria a Dios por ese rey. Gloria a Dios porque el rey está aquí. Su presencia está aquí. Yo puedo sentir la presencia del Señor. No te resistas a la presencia de Dios. Si tú dices, yo no he caminado en la visión de esta casa, yo hoy me someto, diga, yo hoy me someto voluntariamente a caminar en esa visión. Porque si la visión camina, yo voy a crecer. Si yo hago que si la visión a causa de mí camina, yo voy a crecer espiritualmente. Yo voy a crecer en todas las áreas. Yo lo creo, di conmigo, yo creo. Yo me someto a la visión de esta casa. Di conmigo, habla con tu boca. Oh, gracias, Señor, yo me someto. Yo decido voluntariamente someterme a la visión de esta casa. Dilo conmigo, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Porque tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor. Te adoramos, Padre. Oh, ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás y levanta tus manos.